Let me in. Let me in. Make a move. ¿Qué tal, amigos? Este programa de reportajes dijimos en varias oportunidades que está dedicado a entrevistas muy particulares, muy especiales, para llevar a ustedes una información amplia, concreta, en diversos temas. En esta oportunidad estamos desarrollando una serie de entrevistas con los candidatos a la alcaldía, los caballeros y las damas que pretenden recoger el beneplácito de los neiranos para llegar a la primera posición político-administrativa de este bello municipio que es Neira, nuestra tierra, la tierra que nos ha visto nacer y desarrollar nuestras actividades. Hoy tenemos con nosotros al candidato Ricardo Buitrago Mejía, candidato a la alcaldía del municipio de Neira, y vamos a tener con él un importante diálogo. Bueno, señores, tenemos entonces aquí a Ricardo, candidato a la alcaldía. A él le vamos a preguntar inicialmente por qué quiere ser alcalde del municipio de Neira. Muy buenas tardes, don Roberto. Dios le bendiga por esta oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que ven Magazine Neira al día. Muchas gracias por escucharnos. Don Roberto, muchas gracias por abrir este espacio. Muchas gracias por la pregunta también. Don Roberto, porque Neira lo merece. Porque necesitamos un Neira manejado con honestidad y con lógica y coherencia. Porque necesitamos un Neira que recupere la senda del progreso. Y porque necesitamos un Neira que se convierta en tierra de oportunidades para todas las personas que en él habitan, don Roberto. Muy bien, Ricardo. A ver, empecemos con un tema bien importante. Hablemos financieramente del municipio. Este municipio es viable, se está manejando bien económicamente. ¿Qué hay que hacer para mejorar en el aspecto financiero? Don Roberto, sí, el municipio en este momento es viable. Para las personas que recuerdan, hace más o menos 20 años el municipio estaba completamente en quiebra, casi llegando a la ley de liquidación de los municipios, y íbamos a quedar como un corregimiento de Manizales. Pues la verdad es que ahora el Consejo aprendió la lección, no se le han vuelto a otorgar facultades al Ejecutivo Municipal por grandes rubros económicos para empréstitos y para endeudar el municipio. Safo, pues, un pequeño endeudamiento que se aprobó de manera irresponsable, a mi parecer, en el mes de mayo, don Roberto. Bueno, económicamente, hablemos un poquitico de la economía del municipio. ¿Cómo generar recursos y cómo generar empleo y obviamente a través del empleo bienestar para los neiranos? Por supuesto, don Roberto. Una pregunta bastante amplia, pero vamos a tratar de abordarla en orden. ¿Cómo generar recursos? Hombre, más que generar recursos, en este momento nos tenemos que concentrar en administrar correctamente los recursos que tenemos. Por ejemplo, el municipio de Neira en este momento está gastando alrededor del 50% de su presupuesto anual en el sistema de salud. Nosotros tenemos que hacer una veeduría correcta, clara, para que esos recursos redunden en un buen en una buena prestación del servicio de salud para los neiranos, no como lo que está pasando hoy en día. Para eso también hay que hacer unas gestiones departamentales. El hospital de Neira lo maneja el nivel departamental y necesitamos que regrese al nivel municipal, ojalá con una ampliación a un hospital de segundo nivel, que Neira lo merece. Don Roberto, necesitamos generar empleo, generar riqueza. Nosotros entendemos a Neira como un municipio netamente agropecuario. Tenemos que entender a Neira como un municipio que basa su economía hoy en el sector agropecuario, pero el dinero del sector agropecuario del municipio de Neira siempre se ha destinado a otros rubros. Nosotros hoy, este año, tenemos un presupuesto de 125 millones de pesos para atender todo un año el sector agropecuario. No tenemos un veterinario para el sector productivo, al menos no tenemos un ingeniero agrónomo para que atienda las dudas de los productores de Neira. En Neira se sigue produciendo con la misma técnica y tecnología,
de los años 70 y 80, don Roberto, y así no vamos a salir adelante. Necesitamos empezar esa transición a modernizar el campo, necesitamos generar unas vías de calidad, necesitamos intervenir el sistema educativo para que los colegios agropecuarios vuelvan a enseñar lo que toca a sus alumnos y los jóvenes se puedan quedar en el campo. Y aumentando esa productividad en el campo, ahí sí pensar en la transformación de los productos, que es donde verdaderamente está la riqueza y donde verdaderamente está el empleo, don Roberto. A ver, usted toca dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la salud y otro con el desarrollo del campo. Para el desarrollo del campo se requieren vías adecuadas para que los campesinos puedan sacar sus productos. ¿Y cómo haríamos esto en una eventual administración suya? Por supuesto, don Roberto. A ver, hemos hablado del desarrollo rural integral y por supuesto esas vías corresponden al primer paso que vamos a dar para desarrollar el campo neirano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a adquirir un combo de maquinaria compuesto de 2 volquetas, una retroexcavadora, un mini cargador que se llama técnicamente un bobcat, un vibrocompactador. Vamos a empezar a echar de una vez por todas, afirmaba, a nuestras vías rurales, a nuestras vías terciarias, porque sacando la tierra de la cuneta, llenando los huecos y con los 2 primeros aguaceros quedamos en las mismas condiciones, no vamos a salir adelante. El comité cafetero en este momento está cobrando más de 7 millones de pesos por atender un solo kilómetro de vía. Nosotros tenemos que comprar esa maquinaria, hacer el mantenimiento de esa maquinaria, comprar el combustible, mantener los obreros para que la superen, todos los imprevistos que esto contraiga, y lo hemos calculado en un valor de 500 millones al año, 2.000 millones de pesos en los 4 años. El combo de maquinaria que estamos prometiendo cuesta alrededor de 1.500 millones de pesos, o sea que en el 4 años vamos a gastar menos dinero del que se está ejecutando en este momento. Nos va a quedar dinero y vamos a dejar dotado al municipio de Neira con un combo de maquinaria de excelente calidad para poder tener en las vías del municipio de Neira un combo los 365 días del año, no 2 meses antes de la campaña de Senado y Cámara y 2 meses antes de la campaña de alcaldía y gobernación, como lo estamos viendo en este momento, don Roberto. Hablemos un poquitico del tema de cultura, recreación y deportes. Claro que sí, don Roberto. Como lo he manifestado en diferentes escenarios, lo que está bien hay que dejarlo, hay que conservarlo y tratar de mejorarlo, por supuesto. Neira y la administración del doctor Luis Gonzaga Correa García ha sido un excelente abanderado. Yo creo que ha sido la alcaldía que más le ha metido la mano al sector cultura, al sector deporte, en lo que al menos yo recuerdo. Y sinceramente me parece que se ha tenido un poco de discriminación con el sector rural. Yo comprendo que es muy amplio el territorio, que es difícil llegar a todos los escenarios, pero vamos a trabajar en esa transición donde la persona habitante del sector rural tenga también derecho a incluirse en esta cultura y en este deporte municipal, don Roberto. La inversión social en el municipio de Neira, ¿qué hacer para ello? Don Roberto, la inversión social, acá tenemos una fuente de financiación que es el Sistema General de Participaciones, por donde nos llegan el dinero para poder atender a nuestro adulto mayor, los programas de Familias en Acción y los programas para jóvenes en acción, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es ser un canalizador, por supuesto, de que esos recursos lleguen a las personas verdaderamente afectadas, necesitadas, a las poblaciones vulnerables. Mire, don Roberto, hay una estadística y es muy grave. La gran mayoría de la población de Neira se está envejeciendo. Acá los jóvenes están haciendo menos jóvenes de las personas que están envejeciendo. Eso hay que ponerle cuidado. Nosotros tenemos que empezar a fomentar una política pública para la atención de la tercera edad. También hay que tener en cuenta, don Roberto, que tenemos una población con discapacidad en aumento. Encontramos hace 5 años más o menos que pertenecía al Consejo Directivo de la Institución Educativa Pueblo Rico, un alto crecimiento en las tasas de los jóvenes con discapacidad mental. Y la verdad yo pienso que Neira está abocado a hacer una investigación y establecer las causas de este fenómeno que se está presentando. Yo creo que si esto puede ser prevenible, pues hay que hacerlo,
pero tenemos una población en cuestión de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad que debemos atender, don Roberto. El tema de seguridad y el tema que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Y va conectado con cultura, con deporte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes reclaman una buena participación. ¿En qué ocupar el tiempo libre de la juventud? Que no sea en juegos electrónicos, que no sea pegados del celular, de las tabletas, de los computadores. ¿En qué entretenerlos deportivamente con cosas que les sirvan para la vida, en proyectos educativos, en proyectos deportivos y en proyectos culturales? Y además brindarle un sano esparcimiento y un adecuado uso del tiempo libre. Claro que sí, don Roberto. Si nosotros lo miramos como un triángulo, vemos que hay que manejar 3 aristas. La primera, eso que usted menciona, don Roberto, trabajar en prevención. Si nuestros muchachos tienen el tiempo libre ocupado, si somos capaces de traer por fin el bilingüismo, si somos capaces de traer capacitaciones en emprendimiento, si somos capaces de utilizar esas horas extraclase de nuestros muchachos, reducir a 0, ojalá, la deserción escolar, porque todos estos chicos tienen que convertirse en un motor del desarrollo de Neira. Si somos capaces de entretener ese tiempo, nosotros vamos a prevenir la vulneración de estos muchachos en cuanto al sentido del consumo de sustancias psicoactivas. 2, tenemos que atacar un problema gigante que tiene Neira en este momento, que es el narcotráfico. Aquí ya no podemos hablar de microtráfico, porque ahora la Fiscalía General de la Nación y nuestros padres de la patria que hacen las leyes dicen que si una persona lleva, por ejemplo, 500 gramos de marihuana, nos comentaba el comandante esta semana en el Consejo Municipal, que puede decir que es una cantidad suficiente para su consumo personal de una semana, y que entonces ya el patrullero o el agente de policía que encuentre esta situación no va a poder hacer nada. Pero aquí tenemos un problema grande, y la verdad es que es incapacidad de nuestras políticas públicas acá en Neira, don Roberto. ¿Por qué? Pues porque Neira tiene una sola entrada y una salida. Acá tenemos que atacar duro las personas que vienen con el narcotráfico, después de que a esta gente le montemos la perseguidora y pongamos a trabajar esas cámaras, don Roberto. Acá cada que uno pregunta dicen que las cámaras están trabajando, pero siempre que se denuncia un delito dicen, ve, la cámara estaba mirando para otra parte. Nosotros la verdad es que hemos encontrado que en muchas ocasiones las cámaras han estado desapagadas, que no han estado trabajando, y nosotros tenemos que poner la solución. Si hay un recurso que se trajo, se agotaron unos recursos de carácter departamental, se hizo una inversión a nivel municipal, hay que darle operatividad a esto para que por fin encontremos la senda hacia la seguridad. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es atender a nuestra población que tiene este problema, que lo tenemos que entender como un problema de salud mental. Tenemos que entender que la drogadicción en este momento es una enfermedad y hay que activar esas rutas de atención que no las tenemos. A mí me duele salir por mi pueblo y ver ese montón de habitantes de calle y poco o nadie se preocupan por rehabilitar a todas estas personas. Una vida humana vale la pena. Lastimosamente, como vamos siendo 8.000 millones de habitantes en este mundo, creemos que podemos dejar perder un cierto porcentaje y que no pasa nada. Yo creo que hay que valorar al ser humano ante todo y salir adelante con todas estas circunstancias, don Roberto. Toca usted un aspecto importante, porque es que, a ver, por eso le conectaba el tema de cultura, deporte y de seguridad, porque es que es verdad, en Neira no podemos ser ajenos a una problemática social y de enfermedades. Usted acaba de tocar el tema de perturbación mental, por decirlo de alguna manera, el consumo de sustancias psicoactivas, y entonces por eso lo cuestiono sobre el tema de en qué utilizar el tiempo libre de los jóvenes hacia adelante, porque es un problema. La juventud hoy, si no tiene una serie de actividades en que entretenerse, en gastar su tiempo y a la vez formarse y educarse, son fácil presa de problemas de alcoholismo que los tiene Neira, problemas de drogadicción que los tiene Neira, y usted acaba de decirlo, ya no es microtráfico, sino narcotráfico, y a la vez hay un grado de inseguridad tal hoy que la gente se cree con derecho a perturbar la paz y el descanso
de los ciudadanos en fiestas y en rumbas, y no importa la hora, no importa el día, y a eso no se le pone remedio. Ahora, cuando usted toca otro tema, el de las cámaras no capturan delincuentes, y qué raro que cuando uno vaya a decir estén mirando para otro lado. Hay quien dice que es que no funcionan. ¿Cuál será la verdad de eso? ¿Será que la policía necesita mostrar realmente a la ciudadanía que esas cámaras sí funcionan, sí están adecuadamente instaladas, técnicamente instaladas y prestan ese servicio? Don Roberto, la verdad es que todos sabemos que las cámaras fue una inversión que se hizo desde el departamento de Caldas, desde Secretaría de Gobierno. A nosotros nos parece que faltó una planeación para que esto fuera un proyecto exitoso. Jamás se contempló los operarios, por ejemplo, los agentes de policía que fueran aptos para manejar este tipo de cámaras. Encontramos sin número de problemas. Muchas veces en el Consejo Municipal hemos tratado de hacer el debate, pero tenemos que entender los alcances de cada órgano. Aquí el directo responsable de haber hecho control a estos recursos era la Asamblea Departamental, porque eran recursos del carácter departamental. Muchas veces se nos acercan los ciudadanos y nos dicen: hombre, Ricardo, colabórenos con la atención en el hospital. Y uno, más de hacer una llamada, más que de activar personería, más de que hablar con la directora operativa de salud, no puede hacer más nada, porque es un ente sujeto al control de la Asamblea Departamental, y yo siento que esta Asamblea Departamental nos ha fallado, don Roberto. Es muy delicado. Pasemos a otro tema, Ricardo. El cuerpo de bomberos del municipio de Neira, para nadie es un misterio que sucede, ya está obsoleta y se está cayendo. ¿Qué propone usted hacer hacia adelante con el cuerpo de bomberos, que es una institución de servicio a la comunidad muy importante? Don Roberto, mire, es un tema muy espinoso. El cuerpo de bomberos tiene una propiedad al lado del terminal de transporte. Hoy vemos que lo están acondicionando todo, según entiendo, para entregárselo a un tercero, en un comodato que nos deja muchas dudas, por ejemplo. Venga, ¿cómo así? ¿Ese terreno es propiedad de bomberos? Bomberos tiene una propiedad dentro del terminal de transporte, no sé exactamente cuánto sea la cabida y cuánto sean los linderos, pero por conocimiento propio tengo que decir que el cuerpo de bomberos tiene allí el sitio para hacer la estación de bomberos, tiene el uso de suelos, tiene la propiedad, y ahí es donde se debería hacer. ¿Yo qué digo? Nosotros tenemos que aprender a que el presupuesto de Neira es pequeño, porque cuando hablamos de 30.000 millones de pesos vemos un bulto de dinero muy grande. Lo que pasa es que cuando recordamos que somos más de 21.365 neiranos, pues vemos que para cada uno no alcanza tanto el dinero. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer rendir la platica, hacer que las cosas se hagan de una manera más lógica y más coherente y más honesta para que nos rindan los dineros, pero también tenemos que estructurar proyectos para traer dinero del orden departamental y nacional, que yo veo que hay muchas falencias. Yo sé que para los cuerpos de bomberos hay dinero, en el Ministerio del Interior hay unas partidas presupuestales importantes. Este gobierno que tenemos hoy tiene el presupuesto más alto en toda la historia de Colombia. Nosotros estamos hablando de que están sacando los ministros porque no son capaces de gastarse el dinero. Entonces yo pienso que hay que tener unos estructuradores de proyectos serios con las capacidades para traer esos proyectos de gran magnitud al municipio de Neira, don Roberto. Hablemos de un caballito de batalla que desde hace algún tiempo algunos dirigentes locales y departamentales tienen muy presente, es el kilómetro 41, la famosa zona industrial. Ay, don Roberto, tema complicado. Qué bueno que Neira fuera capaz de aprovechar esa posibilidad, esa ventaja comparativa que no tienen los otros municipios vecinos. Pero qué importante dar el orden lógico. Mire, don Roberto, nosotros en este momento ni siquiera contamos con soberanía alimentaria. No somos capaces de producir la comida que nos comemos en Neira. Camine, vayamos a los supermercados y vamos a encontrar maíz hasta de Norteamérica, donde vamos a encontrar que la fruta toda la traen de fuera. Vemos cómo en 2 o 3 supermercados grandes que hay en Neira, usted encuentra panela del Valle, de la cuenca del río Páez, y nosotros tenemos los paneleros. Desarrollemos nuestro sector rural, produzcamos nuestra soberanía alimentaria, produzcamos excedentes para que ese campesino sea un empresario del campo, y esos excedentes
transformémonos para que construyamos riqueza y empleo. Yo creo que ese es el sentido lógico. Qué bueno una zona agroindustrial, como la llaman algunos en el kilómetro 41, pero que sea Neira quien surta esa zona agroindustrial de las materias primas para transformar. ¿Qué vamos a transformar en Neira, don Roberto? Si lo único que tenemos para transformar en Neira no lo estamos transformando, es el café. Neira produce uno de los mejores cafés del mundo y lo seguimos despachando en camiones aquí para arriba, en bultos de 50 kilos, sin trillarlo, sin tostarlo, sin molerlo y sin conseguirle un mercado que pague la calidad, porque hoy en el mundo manda la parada, es la calidad de café. Hace un año me decían, usted está loco, el café especial vale lo mismo que vale el café normal. Y yo le decía, hoy sí, espéreme un año cuando Brasil anunció una cosecha de más de 60.000 sacos, que siempre termina siendo alrededor de 90, 100.000 sacos, 100 millones de sacos, perdón. Y entonces, ahora vemos los precios del café. Ni siquiera alcanzamos los caficultores, porque yo soy caficultor, a cubrir los costos de producción, don Roberto. A 130.000 pesos no se cubren los costos de producción con los costos de los fertilizantes, de los agroquímicos y de la mano de obra. Con los costos, por ejemplo, como el combustible que nos tiene este gobierno, con que nos quitaron al sector rural el subsidio de energía y en 2 o 3 meses vamos a estar pagando una factura en el estrato 1 de 30.000 a 100.000 pesos. No estamos bien, tenemos que aprovechar esas ventajas comparativas para poder aprovechar un tema como el área logística del kilómetro 41, que tiene una posición geográfica indispensable, pero no tenemos que transformar, don Roberto. La verdad es que tenemos que decir, ¿para qué un área agroindustrial si no tenemos que llevar a agroindustrial? Eso estaría conectado con lo que llaman área metropolitana o asociación de municipios. Don Roberto, la asociación de municipios ya existe. Neira pertenece a la región centro-sur. Se hablaba mucho de área metropolitana. Este gobernador actual al principio le metió mucho el diente a este tema, nos cogió la pandemia, ahorita se habló otra vez del tema. La verdad es que eso tiene algunas ventajas y la verdad para mí personalmente muchas desventajas. Yo creo que eso no va a prosperar, eso va en contra de las políticas normales que sería descentralizar estos gobiernos por fin, de que deje de haber tanto intermediario manoseando el presupuesto público y que por fin podamos entender que hay un Estado central que irriga los recursos a los municipios. Ojalá, don Roberto, aunque esté aspirando a la alcaldía, ojalá mejor directamente a las juntas de acción comunal. Hemos comprendido en este ejercicio que no hay mejor ejecutor nunca que una junta de acción comunal acompañada técnicamente. Volvamos al tema agropecuario. El municipio de Neira es un municipio que vive del campo. Sí, señor. Aquí se produce cacao, se produce café, se produce ganado, se produce papa también, Sí. se produce caña panelera. Bueno, ¿cómo desarrollar estas actividades en el campo para, como usted dice, poder producir la alimentación y que nuestras tiendas y grandes superficies o supermercados, como ustedes los llaman, podamos encontrar los productos locales y no tener que importar y además traer de otra parte y además a altos costos? Vea, don Roberto, es un tema un poco extenso, pero hay que tratar de tocarlo someramente siquiera para que nos demos cuenta que es posible. Neira tiene tierra desde el páramo de Letras en la vereda de San Pablo hasta la tierra más caliente en Cuba, al lado del río Cauca. Sí, señor. Tenemos todos los pisos térmicos. Somos un municipio completamente rico en agua. Lástima que la tengamos tan vulnerada en la actualidad, pero seguimos siendo un municipio muy rico en agua. Y el agua es la materia prima para hacer comida, don Roberto. Muchos pensamos que es la tierra, es el agua. 1. 2. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos asociar a nuestros productores del campo. Lo que pasa es que, yo lo digo coloquialmente, si yo cojo 25 productores y les digo, camine, asóciense, ¿para qué? No, pues para que firmen un acta y se asocien. Ellos no encuentran motivación alguna. Si yo asocio 25 productores de cada uno de los renglones que usted acabó de mencionar, yo trabajaría en una posible administración mía con 4 renglones, los más grandes, dejando de un ladito el café, no porque no sea importante, es el renglón más importante de la economía,
Pero ¿qué entendemos? Que ya tenemos una Federación Nacional de Cafeteros que está conformada, que tiene un medio de comercialización, que tiene un medio de asistencia técnica, que tiene todo un paquete, unos lunarcitos pequeñitos que revisar, por supuesto, pero que es una entidad que viene y transforma territorios. Ese hay que dejarlo quieto, lo que está bueno hay que dejarlo que funcione, don Roberto. Pero hay que atender nuestros productores de plátano. Si nosotros asociamos los productores del municipio de Plátano alrededor de una capacitación y alrededor de un capital semilla que se invierta desde el sector público para la comercialización justa de sus productos, la gente entiende que es posible asociarse y la gente lo ve atractivo. Pero yo no puedo traer 25 productores a que se mueran de hambre todos, si ninguno sabe cómo hacer las cosas. Tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una asistencia técnica, una educación financiera y técnica. Yo lo digo de manera, porque lo viví, yo fui campesino, tal vez fracasado como la gran mayoría toda la vida, desorganizado con mis finanzas como toda la vida. Cuando yo entré a estudiar finanzas a la Universidad de Caldas, entendí que no tenía una finca sino una empresa, y aprendí a entender que es más importante un modelo financiero que un modelo tecnológico, sin ser menos importante el modelo tecnológico. Pero en realidad el problema, Neira, yo creo que es financiero. Tenemos que agrupar esos 4 grandes renglones: el ganadero que produce carne, el ganadero que produce leche, las musáceas que son el plátano y el banano, y el pancoger. No dejar de lado, hay que revisar el tema de la caña panelera, mirar qué tanta aptitud y qué tanta actitud tenemos hacia el sector, porque la verdad es que prácticamente lo hemos dejado desaparecer en el municipio de Neira, y si hoy vamos a hablar de 25 productores paneleros, casi estoy seguro que no los tenemos. ¿Por eso es tan cara la panela en Neira entonces, o qué? La panela es, don Roberto, yo tuve una estancia de 17 años, y la panela no es cara. A 200.000 la paca sigue siendo barata. La verdad es que el trabajo, las dificultades que tiene producir una taba de panela son increíbles, don Roberto. La única ganancia que me quedaba a mí de 17 años trabajando la caña panelera fue una artritis en las rodillas y en los codos que todavía me la recuerda 15 años después de haber dejado la actividad. Ricardo, ¿cómo generar empleo en el municipio de Neira? Don Roberto, nosotros tenemos una propuesta muy bonita y yo creo que completamente viable. Neira tiene un montón de asesores que no necesitamos. Nosotros vemos como para pagar cuotas burocráticas contratamos a la persona que no sabe llevar la cabeza de una secretaría y le ponemos 3 o 4 asesores para que hagan el trabajo que debería hacer una persona. Vamos a recortar al máximo eso y yo estoy seguro que somos capaces de recortar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos en los 4 próximos años, y vamos a dedicar ese dinero directamente al emprendimiento en 4 fases. La primera, el primer año, trayendo la universidad, el SENA y cuanta institución educativa se quiera vincular con nosotros, a capacitar a los jóvenes y a los neiranos indistintamente de su condición, sexo o edad. Para emprender jamás hay edad. Los vamos a traer y vamos a formular una buena parte de programas de capacitación en emprendimiento y en capacidades. La gente no necesita estudiar tanta cosa, tanto relleno, sino actitudes y aptitudes que le permitan desarrollar una actividad económica. En el segundo año, en el segundo ciclo, queremos empezar a fortalecer con capitales semillas esos emprendimientos. En el tercer año vamos a empezar una etapa de evaluación y le vamos a armar ya un concurso de emprendimiento para seleccionar los 10 mejores emprendimientos en el municipio de Neira. Pasado ese tercer ciclo, lo que viene es vincular estos emprendimientos a Fondo Emprender, vincularlos a los ministerios, vincular alguno que tenga que ver con turismo, con Fontur, por ejemplo, e inyectarles a los 10 mejores emprendimientos 100 millones de pesos de capital. Un emprendimiento bien fundamentado, con educación, con un poquitico de trayectoria y con un capital de semilla. Estoy seguro que en 4 años vamos a ver las 10 primeras empresas en Neira floreciendo a partir de todo este programa que se manejará de manera transversal. Temas hay para hablar
con usted y con cualquier candidato ahorita. Cualquier cantidad. Es verdad. Pero entonces precisemos unas cosas. A ver, mejorar la educación del municipio en Neira. Don Roberto, no podemos dejar de lado primero el tema de las vocacionales, se me escapa la Áreas palabra, técnicas. de las áreas técnicas. Nosotros acá hemos visto cuántas personas han sido exitosas con la metalistería, con la ebanistería. Yo reclamo mucho, y por mi conocimiento y por mi condición de campesino, el sector agropecuario, los colegios con vocación agropecuaria. Nosotros tenemos que entender que al niño no se le puede seguir entregando un asadón, mientras que ya existe un motocultor. No le podemos seguir colgando una fumigadora por esta topografía que tenemos, le tenemos que entregar un dron para que haga sus aspersiones aéreas. No le podemos seguir entregando un palín, le tenemos que entregar un hollador mecánico que usted acelera y que ha hecho el roto. Tenemos que facilitar las labores del campo. Primero, lo más importante, hombre, para bajar costos, por supuesto, pero segundo, para hacerlo atractivo para estos muchachos. Si a usted en este momento lo ponen en un colegio agropecuario a llevar las cuentas en un cuaderno de contabilidad, eso aburre. Si a usted le entregan una laptop, si a usted le entregan un computador y le entregan un programa que venga ajustado a sus necesidades de cultivo, hombre, usted se va a sentir un empresario. Vamos a motivar a estos muchachos. Además los vamos a vincular a un proyecto productivo. Si me perdona que siga poniendo como ejemplo, lo que pasa es que siempre veo que la ventaja de elegir a Ricardo Buitrago como alcalde es que he vivido casi en todos los roles de la realidad neirana. Yo tengo hoy en mi finca 1 hectárea de tierra cultivada con 2000 matas de banano, don Roberto. Y eso es lo que me permite estar haciendo esta campaña política en este momento. Esas 2000 matas de banano a mí me producen 5 millones de pesos al mes. Y se me van 2 millones de pesos en gastos, más o menos. Me quedan 3 millones de pesos, es decir, tengo mi comida asegurada, con 1 hectárea de tierra cultivada en banano de una manera técnica, de una manera organizada, de una manera juiciosa. Si usted le entrega un modelo como ese, que pudiéramos hacerlo en el colegio de Pueblo Rico, tenemos clima y área para eso, pero qué bueno en el colegio de Llano Grande o de Aguacatal, hacer una parcela en plátano, que necesita un poco más de calor, qué bueno la institución educativa del Roble, hacerlo con unas vacas de leche. Yo tuve 10 vacas jerseys en 1 hectárea de tierra y me producía 150 litros de leche hace 6 o 7 años. Y era un modelo exitoso. Hay modelos pequeñitos, porque tenemos que partir de una realidad, don Roberto. El campesino promedio en Neira tiene 1.5 hectáreas de tierra. Tenemos que trabajar para fortalecer todas esas microempresas, para que ellos la vean como microempresas, la trabajen como microempresas. Ahí se produce empleo, ahí se produce riqueza, ahí se produce oportunidades. Insisto, son muchos los temas que pueden quedarse en el tintero, pero por ahora, finalmente, Ricardo, dígale a los neiranos por qué deben votar por Ricardo Buitrago. No, don Roberto, no le voy a decir a los neiranos por qué deben votar por Ricardo Buitrago. Yo le quiero decir hoy a los neiranos que hasta el 29 de agosto tenemos para escribir la cédula a los que no tengamos la posibilidad de votar en el municipio de Neira. Yo le quiero decir hoy a los neiranos que debemos estudiar los programas de gobierno. Yo le quiero decir hoy a los neiranos que necesitamos votar responsablemente, dejar de lado esas malas prácticas de vender un voto por un bulto de cemento, por una hoja de Eternit o porque nos hicieron el favor de prestarnos una máquina a media hora. Yo creo que necesitamos votar por una verdadera propuesta para 4 años. Neira se merece un alcalde para 4 años. Necesitamos elegir gobernantes que trabajen los 4 años completos. Necesitamos un alcalde presente y necesitamos un alcalde que en su trayectoria haya mostrado mucha honestidad y mucha capacidad de trabajo. Neira necesita capacidad de trabajo, Neira necesita valores y Neira necesita honestidad, don Roberto. Ahora que usted habla de eso, finalmente, el tema del consejo. Usted que lleva en un periodo en el consejo municipal, la función del concejal. Usted tiene un grupo de personas inscritas como candidatos al consejo. ¿Sí se debe cumplir o no se debe cumplir bien esa función del concejal? ¿Y qué debe hacer ese concejal, que es una junta administradora del municipio? Primero el diagnóstico, don Roberto. Yo he dicho múltiples veces que en Neira tenemos
una bancada de gobierno que nunca entendió que ser banca de gobierno no es alcahuetearle al alcalde. Y en Neira tenemos una oposición que nunca entendió que ser oposición era estorbarle al alcalde. Nosotros necesitamos el 29 de octubre elegir un alcalde que verdaderamente sea un gerente para Neira, para que convirtamos a Neira en una empresa. Y un consejo municipal que sea su junta directiva. Esas 13 personas que ojalá las personas que voten por este servidor voten y me apoyen en las listas al consejo. Yo tengo 26 candidatos al consejo inscritos y yo creo que de ahí debemos de sacar la mayoría de los concejales, mínimo 7, ojalá 8 concejales, para que podamos tener un grupo de trabajo que haga control político. A mí mis propios candidatos al consejo me lo dicen todos los días: si nos ganamos esto, los vamos a estar observando todos los días, vamos a estar opinando y dando las mejores ideas para que el proyecto de gobierno sea lo más transparente, lo más viable posible, don Roberto. Esa función es importantísima. Se ha desdibujado, la verdad es que se ha desdibujado. Yo veo algunos de los compañeros concejales trabajando más por puestos burocráticos, trabajando más por contratos a conveniencia propia, por de pronto algunos en intereses económicos, que por la misma razón de ser, que es el beneficio del municipio. Bueno, señores televidentes, amigos que nos ven todos a través de las redes sociales, este es Ricardo Buitrago Mejía, candidato a la alcaldía del municipio de Neira. Y apoyado en lo que él dice, voy a ratificarme en lo dicho anteriormente. Neirano, vota responsablemente, vota juiciosamente, vota con conocimiento por el que considere usted, amigo neirano, que debe ser el próximo alcalde para este municipio. Le agradecemos a Ricardo su deferencia de venir a compartir sus ideas, sus propuestas con el periodismo social del tercer milenio del magazine Neira al Día. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos televidentes, muchas gracias a usted, don Roberto. Dios le bendiga, muy amable por abrirme este espacio en su programa. Hasta la próxima. Este es Reportajes. Let me in, make a move.